Muy buenos días, el tema de hoy es no volver atrás. Vamos al libro de Oseas, capítulo 14, 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. No volver atrás. Hoy la palabra de Dios nos habla de no volver atrás, pero impactante en el libro de Oseas encontramos la fidelidad de Dios hacia este pueblo. Era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo que se volvía al pecado, un pueblo que volvía, buscaba a Dios, el Dios, el Señor los restauraba, los sanaba, los liberaba aún de sus opresores, de sus enemigos, y estaban en paz con Dios un tiempo, pero volvían nuevamente tras los ídolos, tras el pecado. Nada diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Personas que buscan a Dios por un milagro, una restauración, una sanidad. Personas que buscan a Dios por una sanidad, tanto del corazón, del cuerpo, una enfermedad, pero también por una restauración familiar, por un hijo, por un familiar. Y el Señor viene y hace el milagro. Pero gloria a Dios, les hizo el milagro, lo restauró, les sanó la vida a esa persona, restauró sus finanzas, pero la persona al poco tiempo vuelve al camino del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, de la falsedad, de la idolatría, de las ataduras, de las maldiciones. Vuelven atrás. Pero como la palabra de Dios nos enseña que cuando la casa está limpia, el enemigo busca cómo entrar y ocuparla nuevamente. Y es precisamente cuando una persona vuelve a los caminos de Dios, el Señor viene y restaura a esa persona, la lava con la sangre de Cristo y queda totalmente renovada, limpia, delante del Señor. Pero esa persona cuando vuelve nuevamente al pecado, a la inmoralidad, el enemigo vuelve, pero dice la palabra que vuelve con 7 espíritus peores de los que estaban en él. Trae 7 peores y la persona dice que el postrer estado de esa persona será peor. ¿Por qué? Porque precisamente la persona se aparta de Dios porque le gana el mundo, le gana el pecado, le ganan los amigos, le ganan los vecinos, le gana el vicio, le gana el alcohol, le gana el trago. Y es precisamente ahí donde el Señor vuelve nuevamente a llamarnos. Por eso usted y yo, a pesar de lo infieles que hemos sido, el Señor permanece fiel. Pero hoy la palabra es no volver atrás, el tema es no volver atrás. Porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Aquí en el versículo 1 al 3, del Oseas 14 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Era como el Señor llamando al pueblo que se volviera de sus malos caminos. Era que volviera al Señor, que el Señor quitaría todo yugo, toda enfermedad, toda dolencia, toda pobreza, toda miseria, toda división, toda contienda, toda pelea. Es lo que el Señor nos está llamando, volvernos a Él, pero el volvernos de todo corazón, ya que este era un pueblo rebelde, un pueblo idólatra que andaba detrás de los dioses que no eran de Dios, eran dioses ajenos, en los cuales se refugiaban ellos. Pero el Señor hoy quiere llevarnos a usted a un camino de transformación, porque Él quiere que usted y yo no volvamos atrás. Pero para usted y yo no volvernos atrás, debemos perseverar a diario con el clamor, la oración, el ayuno, el estudio y la meditación en la palabra. Eso debemos hacerlo a diario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él a quien devora, precisamente a los que andan dispersos, distraídos, divagando su mente, sus emociones, sus pensamientos. Y ahí es cuando el enemigo entra y lo atrapa y lo doblega en su voluntad. Por eso encontramos en el Oseas 14, 4 al 7, dice: yo sanaré su rebelión. El Señor quiere sanarnos de toda rebelión, toda desobediencia, toda maquinación, toda manipulación, toda mentira. Él quiere sanarnos, pero quiere que usted y yo nos volvamos al de todo corazón. Por eso dice: los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. O sea, aún la ira del Señor se apartará de usted y de mí cuando realmente usted y yo estemos delante del Señor con esta convicción, esa determinación de estar en su presencia, en su palabra, en su verdad, en su voluntad.
Por eso dice el verso 5, yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Aún el Señor, la restauración que nos dará es esa protección, pero también esta provisión, ese milagro que hará a través de nuestras vidas en cada una de las áreas de nuestro corazón y de nuestra vida, y cómo el Señor nos extenderá nuestras raíces como el Líbano, extendernos en el fruto, en la multiplicación y la bendición que Él tiene para usted y para mí. Ya que en el verso 6 dice, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Una transformación de adentro hacia afuera que se verá reflejada en todos los hechos y acciones de nuestra vida y lo verán los demás. Por eso dice el verso 7, volverán y se sentarán bajo su sombra, bajo la sombra. Es como lo que nos habla en el Salmo 91, que dice que moraremos bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Es estar bajo su cobertura, pero nunca salir de esa cobertura. Por eso dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. O sea, aún el Señor nos hará florecer, pero también nos dará esa claridad y ese entendimiento de cómo usted y yo debemos obrar y actuar ante cada situación. Por eso hoy el Señor nos está llamando a un camino de transformación, pero desde el corazón. Primero debemos reconocer nuestros pecados y confesarlos. Así como lo dice en el verso 2, dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Confesarlo, hablar, decir, Señor, hemos pecado por nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hechos, nuestras decisiones, nos arrepentimos. No podemos esperar días mejores para nuestra vida si no estamos usted y yo dispuestos a dejar de ser esclavos del pecado, de la inmoralidad, de la mentira. Lo único que puede darnos esa libertad es nuestro Dios, es Jesús. Por eso el Señor hoy quiere darnos a usted y a mí esa claridad, ese entendimiento para saber cómo debemos obrar y actuar. Como lo dice en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesarlo de todo corazón. Para ser libres es necesario confesar cada uno de nuestros pecados. Aunque hayamos sido infieles, Él sigue siendo fiel para con cada uno de nosotros y siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Lo siguiente es que tenemos que poner todo nuestro corazón, un verdadero compromiso y de ya no volver atrás. Por eso él lo dice en el verso 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, realmente es volvernos de todo corazón al Señor, no volver atrás, seguir tras la brecha del Señor, ir en esa seguridad y esa confianza para el Señor. Ya que los fracasos de Israel vinieron, fue por haber puesto su confianza en los ejércitos extranjeros y por haber adorado a otros dioses. En usted y en mí está en que cada uno de nosotros, nuestros fracasos, en cada uno de nosotros debe haber un camino de transformación directamente hacia el camino del Señor. Si usted y yo queremos ver tiempos mejores, tiempos de cambio, tiempos de transformación, debemos empezar que nuestra vida sea transformada en la presencia del Señor. Tener un corazón comprometido en Él, y es no volver atrás, no volver al pecado, a la inmoralidad, a la mentira y a la falsedad. Yo no sé qué situación usted estará viviendo en su vida. De pronto esa situación que usted está viviendo es porque usted volvió atrás. Usted dejó a Dios de lado por ir tras sus metas, sus proyectos, sus anhelos, sus deseos, sus pasiones, y se olvidó realmente de Dios y prefirió su ego, sus necesidades, prefirió lograr sus objetivos lejos de Dios. Pero hoy el Señor nos está volviendo, nos está hablando, no volver atrás. Si usted de pronto volvió atrás, es el tiempo de que vuelva al Señor, que deje sus malos caminos y se arrepienta de todo lo malo que ha hecho delante del Señor, para que el Señor lo restaure, lo cambie, lo transforme, no solamente en su vida, sino también en su matrimonio, en sus hijos, su familia, sus finanzas, su provisión, aún en el propósito, en el llamado que el Señor tiene para su vida. Por eso el Señor hoy nos está haciendo un llamado de no volver atrás, y es precisamente entrar en tiempos de cambio y transformación, pero que nazcan del corazón. Por eso es importante entrar delante de la presencia del Señor, confesar todos y cada uno de nuestros pecados y pedirle perdón al Señor por todas las veces que le hemos fallado, pero también pedirle que nos dé esa fortaleza, esa confianza, esa
esa seguridad, esa certeza de no volver atrás, que en su presencia tendremos esa seguridad, tendremos esa confianza, tendremos esa gracia delante del Señor para restaurarnos. Yo le oro y le pido al Señor que usted y yo nunca volvamos atrás, que sea el Señor Jesucristo afirmándonos en su palabra, en su verdad, en su propósito, en su llamado, en su voluntad, en Cristo Jesús. Amén y amén.